¿Crees que sabes cómo funciona la mente de un hombre despiadado? ¿Crees que la violencia lo endurece? ¿Que convierte su pecho en una caja fuerte que nadie puede abrir? Dominic pensaba lo mismo. Dominic gobernaba una ciudad entera con puño de hierro, sin confiar absolutamente en nadie. Entonces apareció Linda, esa joven silenciosa que limpiaba la sangre de sus alfombras persas. Cuando Linda empezó a comportarse de forma extraña, Dominica asumió que era una traición. La siguió para atrapar a una rata. Pero en cambio, Dominic encontró un hospital en ruinas, un secreto devastador, y lo único que jamás esperó perder su propio corazón frío. Dominic no creía en las coincidencias. En su mundo, una coincidencia era simplemente un asesinato bien planeado que todavía no había apretado el gatillo. Dominic se fijaba en todo. El leve temblor en la mano de un capo cuando mentía, el ángulo exacto de las cámaras de seguridad en el almacén, la forma en que el hielo se derretía en su bourbon cuando una conversación se alargaba demasiado. Y últimamente Dominic se había fijado en Linda. Linda era como un fantasma en una casa llena de hombres ruidosos y violentos. Linda tenía 24 años, quizás 25, con el cabello castaño recogido siempre en un moño severo y práctico. Linda vestía el uniforme gris estándar del servicio doméstico, pero en su cuerpo le quedaba flojo, colgando sobre un cuerpo que parecía encogerse semana tras semana. Linda no hablaba a menos que le hablaran primero. Linda no se estremecía cuando los hombres de Dominica arrastraban a un asociado herido por la cocina. Linda simplemente esperaba a que pasaran, tomaba el cloro y se ponía a trabajar. Linda era perfecta, invisible, hasta hace 3 semanas. Todo comenzó con el vaso roto. Dominic estaba sentado en su estudio revisando el libro de cuentas de los muelles. La habitación olía intensamente a cuero viejo y al humo rancio de un puro cubano. Linda había entrado a recoger las tazas de café. Linda estiró la mano hacia la bandeja, pero le temblaba tanto que un pesado vaso de cristal se le resbaló de los dedos. El vaso se hizo añicos contra el suelo de madera. Dominic no se movió, solo levantó la vista lentamente. La mayoría del personal se habría arrodillado, suplicando perdón, aterrorizado ante el hombre que ordenaba asesinatos antes de su café de la mañana. Pero Linda no. Linda se quedó mirando los vidrios rotos durante un largo, agonizante momento. Sus ojos estaban vacíos, agotados. Cuando finalmente miró a Dominic, no había miedo en su rostro, solo una pesada, sofocante resignación. «Lo limpiaré, señor Gallou», susurró Linda. Su voz sonaba áspera, como si no la hubiera usado en días. Desde ese día, las señales extrañas se fueron acumulando. Linda llegaba tarde. Su piel había adquirido un tono pálido, casi transparente. Las ojeras bajo sus ojos se habían vuelto de un morado profundo. 2 veces, Dominic la sorprendió merodeando cerca de las pesadas puertas de caoba de su oficina, mientras él se reunía con sus lugartenientes. En el mundo de Dominic, un cambio repentino de comportamiento solo significaba una cosa. Alguien estaba comprometido, tal vez los federales la estaban presionando, o una familia rival había encontrado un punto débil. Entonces llegó el martes por la tarde. Dominic estaba de pie junto a los ventanales de su estudio, observando la lluvia gris de otoño golpear el cristal. La ciudad allá abajo parecía una mancha de carbón sucio. Un golpe suave sonó en la puerta. «Adelante». Era Linda. Pero esta vez Linda no traía su carrito de limpieza. Linda se quedó parada en el umbral con las manos fuertemente entrelazadas frente a ella. Sus nudillos estaban blancos. «Señor Gallou, necesito pedirle un favor». Dominic se dio la vuelta. Se apoyó contra el marco de la ventana cruzando los brazos. No ofreció ninguna sonrisa. No ofreció ningún consuelo. «Necesito un adelanto de mi salario. 2 meses. Si es posible, y necesito salir hoy a las 3 de la tarde». Dominic estudió a Linda con la mirada. Una rata normalmente no pedía dinero por adelantado, pero una rata desesperada sí podría hacerlo. Una rata tratando de comprar un boleto de autobús para huir del estado antes de que las cosas se pusieran calientes. 2 meses es mucho dinero, Linda, dijo Dominic. Su voz era un gruñido grave que normalmente hacía sudar a la gente. ¿Estás en problemas? No, señor, mintió Linda.
Dominic pudo escuchar el leve quiebre en su garganta. Es algo personal. Yo no manejo asuntos personales, manejo negocios. Dominic caminó lentamente hacia su escritorio sin apartar los ojos de los de Linda. ¿Quieres 2 meses de sueldo? ¿Quieres salir temprano? En mi mundo, la gente que de repente necesita dinero en efectivo y una salida rápida, generalmente está huyendo de algo o de alguien. No estoy huyendo, dijo Linda, y su voz cayó hasta convertirse en un susurro. Solo tengo una obligación. Por favor, no se lo pediría si tuviera otra opción. Dominic abrió el primer cajón de su escritorio. Sacó un grueso fajo de billetes de $100 atado con una liga. Lo lanzó sobre la madera pulida. Cayó con un golpe pesado. Tómalo. Linda exhaló un suspiro tembloroso. Dio un paso adelante con la mano temblando mientras tomaba el dinero. Gracias, señor Gayu. Recuperaré las horas. Lo juro, más te vale. Puedes retirarte. Linda salió apresurada de la habitación, aferrando el dinero contra su pecho como un escudo. Dominic observó la puerta cerrarse. Se quedó absolutamente quieto durante 10 segundos. Luego tomó sus llaves de su chaqueta y sin decirle nada a su jefe de seguridad salió. Si Linda lo estaba traicionando, Dominic quería mirarla a los ojos cuando pusiera fin a todo aquello. Dominicó la camioneta blindada. No llevó chofer. Bajó al garaje subterráneo y eligió un sedán negro, discreto, del tipo que se pierde entre el tráfico de la ciudad, invisible para el ojo entrenado. Esperó a media cuadra de la entrada de servicio de la mansión. A las 3:05 de la tarde en punto, Linda salió. Ya no llevaba el uniforme. Vestía un abrigo azul marino desgastado, completamente inadecuado para el viento cortante de noviembre. Linda se subió el cuello y comenzó a caminar rápido. No miraba hacia atrás. No se comportaba como alguien que revisa si la siguen. Solo avanzaba con una urgencia desesperada y singular. Dominic puso el auto en marcha y avanzó despacio entre el tráfico, manteniendo 2 autos de distancia. Linda caminó 6 cuadras bajo la lluvia helada hasta la estación del metro. Dominic maldijo entre dientes. Estacionó el sedán en una zona prohibida y bajó tras ella por las escaleras de concreto hacia los túneles subterráneos, húmedos y con olor a orina. Mantuvo su distancia, mezclándose entre la multitud de viajeros cansados. Era un depredador en su hábitat natural, moviéndose sin esfuerzo entre las sombras. Linda esperaba en el andén con la mirada perdida hacia el túnel oscuro. Aferraba con fuerza una bolsa de lona, gastada contra su costado. El dinero estaba ahí adentro. Dominic lo sabía. Dominic observó las manos de Linda. Estaban en carne viva, la piel roja y agrietada por el jabón barato y los químicos fuertes. El tren llegó chirriando a la estación. Linda subió. Dominic se metió en el siguiente vagón, observándola, a través de las ventanas que conectaban los coches. Linda no bajó en el distrito financiero, donde estaba la oficina del FBI. No bajó en la pequeña Italia, donde la familia rival Moretti tenía su territorio. El tren siguió avanzando, alejándose del centro próspero de la ciudad, alejándose de las zonas comerciales. Traqueteó hacia los suburbios olvidados y en ruinas. El paisaje afuera de las ventanas pasó de rascacielos de vidrio, reluciente a edificios de ladrillo decadentes y concreto marcado con grafitis. Finalmente, Linda se puso de pie. Las puertas se abrieron en una estación del extremo sur de la ciudad. Dominic la siguió hasta la calle. La lluvia había cesado, dejando el aire pesado y frío. Charcos llenos de basura reflejaban el resplandor parpade y anaranjado de las farolas. Este era un barrio que la ciudad había olvidado, un lugar donde la desesperación se había horneado en el propio pavimento. ¿Por qué estaba Linda aquí? ¿Un pago para saldar una deuda con algún prestamista del barrio? Si Linda estaba metida con escoria callejera, Dominic tendría que matarlos solo por principio. Nadie en su nómina era exprimido por nadie más que por él. Linda caminó 3 cuadras más con la cabeza baja esquivando el pavimento agrietado. Se detuvo frente a una enorme estructura de concreto brutalista, el Hospital General del Condado, STJE. Era un hospital público, subfinanciado y desbordado. Al letrero de neón sobre urgencias le faltaban 3 letras. Las ambulancias esperaban con el motor encendido cerca de la entrada, sus luces rojas salpicando el pavimento mojado.
Dominic frunció el ceño. Un frío escalofrío de confusión se instaló en la base de su cuello. Un hospital. Observó a Linda empujar las pesadas puertas de vidrio. Esperó 30 segundos y luego entró. El vestíbulo olía a cloro industrial, café rancio y desdicha humana. Estaba abarrotado. La gente se desplomaba en sillas de plástico, sosteniendo brazos rotos, tosiendo en trapos sucios, esperando a médicos que llevaban horas de retraso. Las luces fluorescentes zumbaban con un enojado murmullo eléctrico. Dominicaneó la sala. Vio el abrigo azul marino de Linda cerca de los elevadores. Ya no le importaba pasar desapercibido. Caminó con el paso pesado e inflexible de un hombre que era dueño del suelo que pisaba. La gente se apartaba naturalmente a su paso. Dominic vio los números sobre las puertas del elevador subir mientras Linda ascendía. 4. Linda bajó en el cuarto piso. Dominic ignoró los elevadores abarrotados y tomó las escaleras. Subió los escalones de concreto de 2 en 2, con la respiración perfectamente controlada, mientras su mente corría a toda velocidad. Estaba Linda entregando un paquete, visitando a un contacto herido. Dominic empujó la pesada puerta contra incendios del cuarto piso. El ambiente aquí era distinto. El ruido caótico del vestíbulo desapareció. Todo estaba inquietantemente silencioso. Las paredes estaban pintadas de un color pastel amarillo, alegre casi de forma enfermiza, decoradas con calcomanías descoloridas de animales de caricatura. Pediatría. Dominic se quedó helado. El nudo pesado de paranoia en su pecho se deshizo reemplazado por una extraña sensación de vacío. Caminó por el pasillo. Sus zapatos de cuero hechos a medida no hacían ruido sobre el linóleo. Pasó frente a puertas abiertas. Adentro, las máquinas pitaban con ritmo constante. Padres exhaustos dormían en incómodas sillas de plástico. Cuerpos pequeños y frágiles yacían enterrados bajo sábanas blancas. Al final del pasillo, cerca de la estación de enfermeras, Dominic la vio. Habitación 412. Dominicó de pie en la sombra de un carrito de ropa blanca, completamente inmóvil. La puerta de la habitación 412 estaba entreabierta. Un delgado espacio de la habitación era visible. No necesitaba derribar la puerta, no necesitaba su arma. El arma en su funda, de repente, le pareció absurda. Un pedazo de metal inútil, en un lugar donde el verdadero enemigo era invisible y completamente inmune a las balas. Dominic se acercó a la rendija de la puerta. Linda estaba sentada en el borde de una estrecha cama de hospital. Su abrigo estaba tirado sobre una silla. Linda se inclinaba sobre un niño, un varón de quizás 6 o 7 años. El niño era devastadoramente pequeño. Su cabeza estaba completamente calva. Su piel tenía el color de pergamino viejo, cruzada por venas azules. Un tubo de plástico transparente le pasaba bajo la nariz y una vía intravenosa desaparecía en el dorso de su pequeña mano amoratada. Dominic observaba. No respiraba. Linda no estaba llorando. Linda sonreía. Era una sonrisa radiante, desgarradora, que la transformaba por completo. La empleada invisible y agotada de su mansión había desaparecido. En su lugar había una mujer resplandeciendo con un amor feroz y desesperado. «Mira lo que te traje, K», susurró Linda. Su voz atravesaba la rendija de la puerta. Ya no sonaba áspera, sonaba suave, cálida. Linda metió la mano en su bolsa de lona. No sacó el fajo de billetes de $100. Sacó un pequeño cómic maltratado y una figura de acción azul de plástico. Los ojos del niño se abrieron parpadeando. Eran exactamente del mismo tono café que los de Linda. Kyo esbozó una sonrisa débil y torcida. «Capitán Galaxia», susurró Kyo, su voz apenas más fuerte que el zumbido del monitor cardíaco. «El único e inigualable», dijo Linda. Linda colocó el juguete en la mano de K y le dio un beso en la frente. Linda se quedó ahí un momento con los ojos cerrados, absorbiendo el calor de su piel. «¿Cómo te sientes hoy, campeón?» «Cansado. Me duelen los huesos, Linda». «Lo sé, mi vida, lo sé». Linda le acarició la cabeza calva. «El doctor dice que la nueva medicina te va a hacer sentir un poco peor antes de que te sientas mejor. Pero tú eres fuerte, ¿verdad? Eres mi campeón, más fuerte que el Capitán Galaxia, mucho más fuerte». Linda se sentó hacia atrás.
Volvió a meter la mano en su bolsa y sacó el grueso fajo de billetes que Dominic le había dado hacía apenas una hora. Linda se quedó mirando el dinero. La sonrisa se le borró del rostro, reemplazada por un agotamiento crudo y aterrador. Linda no miraba el dinero con codicia, lo miraba como si fuera un salvavidas que apenas había logrado atrapar. Una enfermera vestida con uniforme azul entró en la habitación cargando una tablilla con papeles. «Linda», dijo la enfermera con suavidad, «me alegra que estés aquí. El doctor Evans me pidió que hablara contigo sobre la siguiente ronda de tratamiento de quimio». «Tengo el dinero», dijo Linda de inmediato. Se puso de pie ofreciendo el efectivo. Sus manos volvían a temblar. «Está el copago del nuevo ensayo, el saldo pendiente de la habitación del mes pasado. Está todo aquí, cuéntelo, por favor, solo empiecen el nuevo ciclo». La enfermera miró el grueso fajo de billetes de 100. Suspiró un sonido triste cargado de resignación. «Linda, cariño, esto cubre la deuda atrasada, te deja al día con lo que debías. Bien, entonces podemos empezar el ensayo experimental». La enfermera bajó la mirada hacia su tablilla. No podía sostenerle la mirada a Linda. La farmacéutica retiró el subsidio para el ensayo esta mañana. «El costo de tu bolsillo se triplicó. Necesitan $80 para inscribirlo antes del viernes». El silencio que siguió fue absoluto. Era el sonido de un mundo terminando. Dominic observó a Linda derrumbarse de hombros. No fue un colapso dramático. Fue peor. Fue la manifestación física de un espíritu finalmente quebrándose bajo un peso insoportable. Linda dejó caer el dinero sobre la pequeña mesa auxiliar. 80, 0, 0, 0, susurró Linda. Sonaba como una sentencia de muerte. «Yo no puedo. Limpio casas. Trapeo pisos. No me queda nada más que vender. Lo siento mucho, Linda. Podemos mantenerlo cómodo aquí. Podemos manejar el dolor, ¿no?» Linda dio un paso adelante agarrando el brazo de la enfermera. «No, usted dijo que este ensayo era su mejor oportunidad. Dijo que podía frenar la leucemia. No puede simplemente decirme que lo mantenga cómodo. Tiene 7 años. Linda, por favor, tengo las manos atadas». La enfermera se soltó suavemente del agarre de Linda y salió de la habitación, dejando la puerta entreabierta detrás de ella. Linda se quedó paralizada en medio del cuarto. Se dio vuelta lentamente hacia la cama. El pequeño K se había vuelto a dormir. Su respiración era superficial. La figura de acción se le había resbalado de la mano suelta hacia la manta. Linda cayó de rodillas junto a la cama, hundió el rostro en el delgado colchón blanco, y entonces, finalmente se quebró. Los sollozos eran violentos, silencios temblores que sacudían todo su cuerpo. Linda hundió la boca en las mantas para que el sonido no despertara al niño. Afuera de la puerta, Dominic dio un golpe físico a atravesarle el pecho. Era un hombre que ordenaba ejecuciones sin pestañear. Había visto imperios arder y hombres desangrarse sobre pisos de concreto. Había construido su vida entera sobre la creencia cínica de que todos eran codiciosos, todos estaban corruptos y todos recibían lo que merecían. Pero mirando a esta mujer, la mujer a quien había sospechado de traicionarlo, la mujer a quien había seguido bajo la lluvia con la mano rondando su arma, Dominic dio una ola profunda y nauseabunda de vergüenza. Linda no le estaba robando. Linda se estaba desangrando a sí misma para mantener a un niño respirando. Y Linda había tragado su orgullo para suplicarle a un monstruo como él por unas pocas migajas de su mesa, unas migajas que ni siquiera eran suficientes. Dominic miró el fajo de billetes sobre la mesa. Para él era calderilla. Una sola apuesta en una partida de cartas. Una botella de vino añejo que abriría un martes cualquiera y olvidaría terminar. Para Linda era sangre. Dominic dio un paso atrás alejándose de la puerta. El mafioso frío y calculador murió en aquel pasillo. Algo más tomó su lugar. Un calor lento y aterrador, una convicción feroz y absoluta. Dominic no entró en la habitación. No le ofreció un hombro para llorar. Dominic Gayu no sabía cómo consolar a la gente. Solo sabía arreglar las cosas con dinero, con poder y con autoridad absoluta. Dominic giró sobre sus talones y se alejó de la habitación 412. Sacó su teléfono celular del bolsillo y marcó un número que reservaba solo para emergencias extremas.
Sí, jefe, contestó una voz ronca al primer timbre. Consígueme a mi contador, dijo Dominic, su voz resonando contra las feas paredes amarillas del área de pediatría. Su tono no dejaba espacio para preguntas. Y averigua quién dirige la junta directiva del Hospital General del Condado STJ. Quiero comprar un ala del hospital para mañana por la mañana. El poder se mueve en silencio. No se anuncia con un desfile ni una conferencia de prensa. En el mundo de Dominic Gallo, el poder era una llamada telefónica a las 3 de la madrugada que hacía que un hombre adulto al otro lado de la ciudad despertara sudando frío. Arthur Rossi, el director financiero de Dominic, hizo esa llamada. No llamó a la recepción del hospital, no llamó al departamento de facturación, llamó al celular privado del administrador general del STJ. Para las 4 de la madrugada, la junta directiva del hospital estaba metida en una llamada de emergencia, no autorizada y llena de pánico. Para las 5:30 de la mañana, una transferencia bancaria canalizada a través de 3 empresas fantasma en Delaware llegó a la cuenta operativa subfinanciada del hospital. No eran 0,000, eran 2,5 millones. Adjunta a la transferencia venía una sola directiva legal, fuertemente censurada. El ala de oncología pediátrica quedaba a partir de ese momento completamente financiada por un fideicomiso anónimo. Todo ensayo experimental sería subsidiado y un paciente en particular, Kai, sería colocado hasta el tope absoluto de la lista de prioridad para el nuevo protocolo de inmunoterapia. El incumplimiento resultaría en el retiro inmediato de los fondos y una auditoría devastadora de los contratos cuestionables del hospital con sus proveedores. Dominic durmió esa noche. Se sentó en el sillón de cuero de su oscuro estudio, observando cómo la lluvia se convertía en una fina neblina helada sobre la ciudad. Bebió 2 vasos de bourbon. Sintió una extraña opresión en el pecho que nada tenía que ver con el alcohol. Era la pérdida total de control. Acababa de desviar millones de dólares. Había roto su regla cardinal del desapego absoluto y había expuesto una arteria financiera, todo por una mujer que le limpiaba los baños. Se estaba volviendo loco. Esa era la única explicación lógica. A las 7 de la mañana, la mansión despertó. Dominic escuchó las pesadas puertas de roble abrirse y cerrarse abajo. Escuchó las voces amortiguadas de su equipo de seguridad cambiando turno y luego escuchó el familiar y rítmico chirrido de un carrito de limpieza moviéndose por el pasillo del segundo piso. Linda estaba ahí. Dominic salió de su estudio. Se quedó de pie entre las sombras del descanso, mirando hacia el largo pasillo. Linda se veía peor que el día anterior. La derrota absoluta de la habitación del hospital la había vaciado por completo. Su piel tenía un tono gris ceniciento aterrador. Linda se movía con una lentitud mecánica, rociando pulidor sobre el revestimiento de caoba y frotándolo con un trapo. No estaba mirando la madera, estaba mirando a través de ella. Linda parecía una mujer que simplemente esperaba que su corazón se diera cuenta de que ya debía dejar de latir. La mandíbula de Dominic se tensó. Quería bajar, quería tomarla por los hombros delgados, sacudirla y decirle que todo estaba resuelto. Quería ver el peso aplastante levantarse de su cuello, pero no lo hizo. No podía. Si Linda supiera lo que él era, lo que él había hecho, la aterraría. Dominic era un monstruo que comerciaba con sangre y extorsión. A los monstruos no se les aceptan milagros. Siempre hay un precio. Al final del pasillo, el celular barato de Linda vibró violentamente sobre la madera de su carrito de limpieza. Linda se sobresaltó. Se quedó mirando la pantalla durante un largo momento, aterrorizada por el identificador de llamadas. Cuando un hospital llama antes del amanecer, nunca son buenas noticias. Su mano flotaba sobre el aparato. Sus dedos temblaban tanto que apenas pudo deslizar la pantalla para contestar. «Hola». Su voz era un susurro frágil como de papel. Dominic quedó perfectamente inmóvil. No respiraba. «Sí, soy Linda». Una pausa. Linda se apoyó pesadamente contra la pared, sus rodillas cediendo un poco. «Yo lo sé. Le dije a la enfermera ayer. No tengo el dinero para el ensayo. Estoy tratando de resolver algo. Por favor,
Denme solo unos días. Linda dejó de hablar. Desde 9 metros de distancia, Dominic observó el instante exacto en que las palabras se registraron en su mente. Su postura cambió. La severa curvatura de su espalda se enderezó de golpe. Su boca se abrió. ¿Qué?, susurró Linda. Yo no entiendo. Un error. ¿Qué quiere decir con un error administrativo? Otra larga pausa. La persona al otro lado hablaba rápido, completamente financiado, repitió Linda, y las palabras sonaban extrañas en su propia lengua. El ensayo, la cuota de la cama, todo. Linda soltó el trapo, cayó al piso con un golpe suave y húmedo. ¿Cuándo empieza? Linda estaba llorando. Ahora ya no eran los sollozos silenciosos y agonizantes de la habitación del hospital. Era un llanto frenético, desesperado, entrecortado por jadeos bruscos. Hoy sí, doy mi consentimiento. Hagan lo que tengan que hacer. Gracias. Ay, Dios mío, gracias. Linda colgó el teléfono. No lo volvió a poner en el carrito. Se deslizó por la pared de caoba hasta caer al suelo, abrazándose las rodillas contra el pecho. Hundió el rostro entre las manos, los hombros sacudiéndose con violencia mientras años de terror y agotamiento se derramaban en una oleada de alivio. Dominic observó a Linda llorar y el nudo tenso e incómodo en su pecho finalmente se deshizo. No sintió el frío cinismo que normalmente dictaba su vida. Sintió algo peligrosamente cercano a la paz. Dominic retrocedió hacia las sombras de su estudio y cerró la puerta sin hacer ningún ruido. El ambiente en la mansión Gayu cambió durante las siguientes 3 semanas. No era algo que los hombres pudieran señalar con precisión. El Bourbon era el mismo, los puros eran los mismos. Las reuniones semanales sobre extorsión, robo sindical y disputas territoriales se desarrollaban sin contratiempos. Pero el jefe era diferente. Dominic solía ser un resorte comprimido, estallaba ante la incompetencia. Exigía silencio en los pasillos cuando trabajaba. Últimamente, sin embargo, una extraña tolerancia silenciosa se había instalado en él. Y luego estaba la nueva regla sobre el ala oeste. Nadie camina sobre las alfombras del ala oeste con zapatos de calle. Había anunciado Dominic con calma durante una reunión con sus capó. Y si dejan un desorden en la cocina después de medianoche, ¿lo limpian ustedes mismos o pierden un dedo? Carlo, un ejecutor con cicatrices profundas que conocía a Dominic desde hacía una década, lo había mirado con incredulidad. ¿Quiere que lavemos platos, jefe? Quiero que no se comporten como animales, respondió Dominic con voz plana e inflexible. El personal está sobrecargado de trabajo. El personal no estaba sobrecargado de trabajo. Había 5 empleadas, 2 cocineros y un jardinero. Pero Dominic había notado que Linda solía llevarse la peor parte de la limpieza de la cocina después de las partidas nocturnas de póker de los hombres. Dominic no iba a permitir que Linda tallara salsa marinara reseca de los platos a las 2 de la madrugada, cuando necesitaba estar en el hospital al amanecer. Linda, por su parte, era una mujer completamente distinta. El fantasma vacío había desaparecido. Linda seguía usando el uniforme gris, sin forma. Seguía manteniendo la mirada baja cuando los hombres estaban cerca. Pero el agotamiento terminal se había esfumado. Había color en sus mejillas. Linda se movía con una energía enérgica y decidida. A veces, cuando Linda creía que la casa estaba vacía, Dominic la sorprendía tarareando. Era una melodía suave, desafinada, una canción de cuna. Aquello volvía loco a Dominic. Se descubrió a sí mismo inventando excusas para salir de su oficina. Bajaba a la cocina por un vaso de agua que no quería, solo para verla limpiar las encimeras de mármol. Se paraba en el balcón fumando un cigarrillo, siguiendo sus movimientos mientras Linda cruzaba el patio hacia la lavandería. Dominic estaba acechando a su propia empleada. Sabía que era patético, no le importaba. Un martes por la noche, el frágil equilibrio en la casa se rompió. Dominic estaba en su estudio revisando un manifiesto de embarque en disputa. La puerta estaba abierta. Al fondo del pasillo se escuchaba el murmullo bajo de unas voces. Carlo y otro soldado, un joven impulsivo llamado Dante, discutían sobre una recogida fallida en los muelles. Linda pasó frente a las puertas abiertas del estudio, cargando una pila de toallas limpias. «Oye,
Tú, espetó Dante. Dominic levantó la cabeza de golpe. Dejó caer su pluma. Tráeme un café negro y rápido, ordenó Dante, su voz goteando la condescendencia arrogante de un hombre que llevaba un arma y creía que eso lo convertía en un dios. Dominic levantó de su escritorio. La sangre helándose al instante, se dirigió hacia la puerta, su mano rozando instintivamente el pesado acero de la pistola en su cintura. Iba a romperle la mandíbula a Dante. Iba a arrojar a ese muchacho por la ventana del segundo piso, pero antes de que Dominic pudiera dar un paso hacia el pasillo, Linda se detuvo. Linda no se estremeció. Linda no se acobardó. La mujer desesperada del hospital había desaparecido. La mujer parada en el pasillo era una madre que había mirado de frente a un diagnóstico terminal y había ganado. Un matón con una pistola ya no registraba en su escala de amenazas. Linda se dio vuelta lentamente, miró a Dante. Sus ojos cafés estaban completamente muertos, planos, indiferentes. «Soy personal doméstico», dijo Linda. Su voz era baja, pero llevaba un filo cortante que atravesaba directamente la pose masculina en la habitación. «Lavo ropa, limpio pisos, no hago mandados para asociados que no pueden encontrar la cocina. La máquina de café está abajo, segunda puerta a la izquierda. Presiona el botón verde». El rostro de Dante se enrojeció de un tono oscuro y feo. Dio un paso adelante sacando el pecho. «Escúchame bien, pequeña». Dante, la palabra atravesó el pasillo como un latigazo. Todos se congelaron. Linda parpadeó el ruido repentino y agudo rompiendo su concentración. Dante giró en redondo, el rubor agresivo desapareciendo de su rostro al instante. Dominic salió de su oficina. No gritó, no necesitaba hacerlo. Solo miró a Dante. El silencio se extendió espeso y sofocante. ¿Hay algún problema con la máquina de café, Dante?, preguntó Dominic con suavidad. «No, jefe», tartamudeó Dante dando un rápido paso atrás. Solo estaba preguntando. Ella te dio la respuesta. Segunda puerta a la izquierda. Botón verde. Los ojos de Dominic eran como hielo negro. «Si vuelves a hablarle así al personal, no vas a necesitar café, vas a necesitar una dieta líquida. ¿Quedó claro?» «Cristalino. Señor Gallu». Perdón, señorita». Dante bajó la cabeza y prácticamente corrió hacia las escaleras con Carlo detrás de él, silbando bajo y nervioso. El pasillo volvió a caer en un silencio absoluto. Linda se quedó de pie sosteniendo las toallas, mirando a Dominic. Su pecho subía y bajaba un poco más rápido de lo normal. Linda no lo miraba con miedo, lo miraba con una curiosidad intensa, calculadora. «Gracias, señor Gallu», dijo Linda en voz baja. «No me agradezcas», dijo Dominic con brusquedad, irritado por haber dejado ver su fachada de indiferencia. Se metió las manos en los bolsillos. Él estaba fuera de lugar. Linda acomodó las toallas en sus brazos. No apartó la mirada. «Has sido muy indulgente últimamente con los horarios, con las reglas de la cocina. Dirijo una casa eficiente. El personal agotado comete errores, claro». La comisura de la boca de Linda se movió apenas. No era del todo una sonrisa, pero se le acercaba. «Bueno, mi hijo está mucho mejor. El nuevo tratamiento está funcionando, así que ya no estaré tan agotada». Dominic sintió un golpe repentino y enorme en el pecho. Mantuvo el rostro completamente en blanco. «Me alegra. Vuelve al trabajo». Dominic se dio la vuelta y regresó a su estudio, cerrando la pesada puerta de caoba firmemente detrás de él. Se recargó contra la madera cerrando los ojos. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un animal atrapado. Linda lo miraba de una manera distinta, y si no tenía cuidado, iba a quemar su imperio entero solo para conservar esa mirada en su rostro. Le tomó exactamente 2 meses a la frágil contención de Dominica hacerse pedazos por completo. Los reportes del St. Jude eran excelentes. Rosie, actuando como intermediario del fideicomiso anónimo, recibía actualizaciones semanales. El conteo de glóbulos blancos del pequeño K se estaba estabilizando, los tumores se estaban reduciendo. El niño era un guerrero. Dominic debería haber estado satisfecho. La inversión había dado resultado. La transacción estaba completa. Debería haber cerrado el caso y seguir adelante con el sindicato ruso que intentaba meterse en sus rutas de transporte. En cambio, en una tarde helada de finales de enero,
Dominic se encontró estacionado a 3 cuadras del STJ. No sabía por qué estaba ahí. Se dijo a sí mismo que era para asegurarse de que el hospital no estuviera malversando su dinero. Se dijo que necesitaba verificar la seguridad del ala. Todo eran mentiras. Era un hombre muriéndose de hambre y solo quería mirar el fuego a través de la ventana por unos minutos. Dominic se coló al hospital por una entrada lateral, evitando el vestíbulo abarrotado. Vestía un abrigo oscuro de lana, un traje gris carbón y una bufanda negra. Se veía exactamente como lo que era, un hombre adinerado y peligroso que no pertenecía a una clínica pública. Dominic subió por las escaleras al 4º piso. El área de pediatría estaba más tranquila hoy. Las molestas paredes amarillo pastel seguían ofendiendo su sensibilidad. Caminó por el pasillo hacia la habitación 412. Tenía la intención de hacer exactamente lo que había hecho meses atrás, quedarse en las sombras, mirar por la rendija de la puerta, confirmar que el niño estaba vivo, confirmar que Linda sonreía e irse. Pero cuando llegó a la habitación, la puerta estaba completamente abierta. Dominico miró hacia adentro. Linda no estaba. La silla junto a la cama estaba vacía, aunque su familiar abrigo azul marino colgaba del respaldo. En la cama, sentado y luchando con una bandeja de plástico con una gelatina verde violenta, estaba Kyo. Se veía completamente diferente. Seguía siendo pequeño, dolorosamente delgado, pero la palidez translúcida y mortecina había desaparecido. Su piel tenía color. Una sombra tenue y suave de cabello oscuro comenzaba a crecerle de nuevo en el cuero cabelludo. Ya no estaba conectado al aterrador conjunto de máquinas, solo una vía intravenosa estándar. Dominic debió haberse retirado. El camino estaba despejado. La retirada era la única opción táctica. En cambio, dio un paso hacia adentro de la habitación. Ki hizo una pausa en su batalla contra la gelatina. Levantó la vista. Sus grandes ojos color café oscuro, los ojos de Linda se fijaron en el hombre enorme e imponente parado en la puerta. La mayoría de los adultos encontraban a Dominica aterrador. Irradiaba violencia. K solo parpadeó. ¿Es usted doctor? Dominic se quedó helado, su mano apretándose sobre el marco de la puerta. ¿No es el señor que viene a arreglar la tele?, preguntó Kai, apuntando con una cuchara de plástico hacia el pequeño televisor cuadrado montado en la esquina. Porque el canal de caricaturas está borroso. Dominic lentamente soltó el marco de la puerta, dio otro paso hacia adentro, atraído por una fuerza gravitacional que no podía combatir. No arreglo televisores. K recogió un trozo de gelatina y se lo metió en la boca. Masticó pensativo. Entonces, ¿quién es usted? Dominic se paró a los pies de la cama, miró hacia abajo, hacia el niño. Había negociado con carteles, había enfrentado con la mirada a fiscales federales. Pero al mirar a este niño de 7 años en una bata de hospital descolorida, su mente se quedó completamente en blanco. «Soy amigo de tu mamá», dijo Dominic. La palabra le supo extraña en la boca. Él no tenía amigos, tenía activos y pasivos. Los ojos de Kai se abrieron como platos. ¿Conoce a mi mamá? Sí. ¿Trabaja con ella en la casa grande con los hombres que dan miedo? Dominic vio un músculo tensarse en su mandíbula. Los hombres que dan miedo. Linda claramente había pintado un cuadro bastante claro. Algo así. Soy su jefe. K dejó caer su cuchara. La gelatina quedó olvidada. Miró a Dominic con una repentina y aguda atención. Ladeó la cabeza estudiando el traje costoso de Dominic, el pesado reloj dorado en su muñeca, las líneas frías y duras de su rostro. «Usted es el señor Gayu», afirmó Kyo. No era una pregunta. La sangre de Dominic celó. «Ella habla de usted a veces», dijo K, inclinándose hacia adelante. Bajó la voz hasta un susurro conspirativo. «Dice que es muy estricto y que les grita a los que usan zapatos sobre la alfombra». Dominic soltó un breve áspero suspiro. Pudo haber sido una risa. «Eso es cierto. También dice que gracias a usted ahora tenemos el buen seguro», dijo K, y su tono se volvió serio porque le dio un aumento. Dominic se quedó mirando al niño. El buen seguro, un aumento. Era la mentira que Linda había tenido que contarse a sí misma y a su hijo para darle sentido a la repentina e imposible llegada de dinero. Linda no podía saber que se trataba de un soborno multimillonario.
Solo pensaba que el hospital había cometido un error y que su jefe le había dado unos cuantos dólares extra para sobrevivir. Ella trabaja duro, dijo Dominic en voz baja. Se lo ganó, lo sé. Kai bajó la mirada hacia su bandeja de plástico. A veces llora, pero cree que estoy dormido. No se supone que sepa que está triste. Ka volvió a mirar a Dominic, sus ojos oscuros, fieramente protectores. No la va a despedir, ¿verdad? Porque ella tiene que venir mucho aquí. No, dijo Dominic. La palabra fue un juramento pesado e inquebrantable. Jamás voy a despedirla. Puede quedarse todo el tiempo que quiera. Ok, bien. K pareció satisfecho. Volvió a tomar su cuchara. Le gusta el Capitán Galaxia. No conozco al personaje. Es el mejor. Dispara láseres. K estiró la mano hacia la mesita de noche para tomar la figura de acción azul. Al hacerlo, la vía intravenosa tiró bruscamente. El niño hizo una mueca de dolor, dejando caer el juguete. Cayó al piso, rodando bajo el borde de la cama. K suspiró un sonido pesado y cansado. Intentó inclinarse sobre el barandal para alcanzarlo, su rostro pequeño contrayéndose de dolor. Dominic se movió antes de pensarlo. Rodeó la cama, apoyando una rodilla en el frío piso de linóleo estéril. No le importó el corte a la medida de sus pantalones. Metió la mano bajo el armazón metálico, su mano grande y callosa, envolviendo el juguete barato de plástico. Se puso de pie y se lo devolvió a Kyo. Gracias, señor Gayu. Ki sonrió. Dominic, lo corrigió Dominic sorprendiéndose a sí mismo. Llámame Dominic. Ok, gracias. Dominic, ¿qué está haciendo? La voz vino desde la puerta. No fue fuerte, no fue un grito, pero golpeó a Dominic con la fuerza de un impacto físico. Dominic giró en redondo. Linda estaba de pie en la entrada de la habitación. Sostenía 2 vasos de café de unicel. Su rostro estaba completamente drenado de color. Linda miraba a Dominic con una expresión de terror absoluto, sin filtros. Linda no veía a un jefe. No veía a un hombre estricto que se preocupaba por las alfombras. Veía a un despiadado jefe de la mafia, parado a menos de 1 metro de su hijo frágil y en recuperación. Veía la violencia que él cargaba consigo, la sangre en sus manos, invadiendo el único espacio seguro que le quedaba en el mundo. Linda, empezó Dominic, dando un paso hacia ella. Aléjate de él, susurró Linda. Su voz temblaba, pero sus ojos estaban desbocados, salvajes. Linda dejó caer los vasos de café. El líquido caliente y marrón se derramó por el linóleo, empapando el piso blanco e inmaculado. A Linda no le importó. Cruzó la habitación en 3 zancadas frenéticas, colocándose entre Dominic y la cama del hospital. Extendió los brazos, protegiendo a Q de la vista. Linda temblaba violentamente, su pecho agitándose. «Mamá», preguntó Kyo, su voz elevándose con pánico. «Mamá, ¿qué pasa?» Él solo agarró mi juguete. «Silencio, Ko. No lo mires», ordenó Linda, sin apartar los ojos de Dominic ni un instante. Lo miraba como si fuera un arma cargada, apuntando a la cabeza de su hijo. «¿Qué está haciendo aquí, señor Gayu? ¿Hice algo mal? Tomé demasiado tiempo libre. Trabajaré doble turno. Limpiaré el garaje. Por favor, solo no esté aquí». Dominic dio una náusea física. Había matado hombres, había arruinado vidas. Nunca, ni una sola vez, había sentido culpa por nada de eso. Pero de pie ahí, observando a esta mujer lanzar su propio cuerpo frágil entre él y un niño enfermo, se odió a sí mismo. Odió lo que era, odió que su mera presencia bastara para traumatizarla. «No estoy aquí para amenazarte, Linda», dijo Dominic. Mantuvo la voz baja tratando de proyectar una calma que no sentía. Levantó las manos abiertas, mostrando que no buscaba un arma. Estaba en el vecindario. Quería ver cómo estaba el niño. «Tú no andas en vecindarios así», espetó Linda, su instinto maternal aplastando por completo su miedo hacia él. «Y a ti no te importan los niños enfermos. Eres un hombre de negocios. Manejas deudas. ¿Qué te debo? Dime que te debo y te lo pago. No me debes nada. La gente como tú no hace nada por nada», gritó Linda. «Mamá, para», gritó Kyo desde atrás de ella, su vocecita quebrándose. «Es bueno, es el que te dio el aumento». La habitación se quedó completamente en silencio. Linda se congeló.
La energía frenética y aterrorizada se drenó de golpe. Linda bajó los brazos lentamente. Giró apenas la cabeza para mirar a su hijo. «¿Qué dijiste?» «Es el jefe del que me hablaste», dijo K mirando confundido y asustado por la reacción de su madre. «El que te dio el dinero para el hospital». Linda se volvió lentamente hacia Dominic. El terror en sus ojos había desaparecido. En su lugar había una inteligencia aguda, cegadora, armando un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. Linda pensó en el adelanto que Dominic le había dado sin pensarlo 2 veces. Pensó en Dante siendo disciplinado en el pasillo por faltarle al respeto. Pensó en el imposible milagroso error administrativo que había financiado de la noche a la mañana una LAA de oncología pediátrica multimillonaria. Un error administrativo, un fideicomiso anónimo. Linda miró a Dominic. De verdad lo miró. Vio la tensión en sus hombros. Vio como sus ojos, normalmente tan fríos y vacíos, ahora estaban repentinamente a la defensiva, vulnerables. El fideicomiso, susurró Linda, las palabras apenas saliendo de sus labios. El donante anónimo Dominic no dijo nada, no podía. El hospital dijeron que un benefactor privado financió toda el ala. Continuó Linda dando un lento paso hacia él. $1.000.000. Linda se detuvo a 1 metro de distancia. Miró hacia arriba a su rostro. ¿Fuiste tú?, preguntó Linda. Su voz no sonaba enojada, no sonaba aterrada, sonaba completamente destrozada. ¿Hiciste eso? Dominic la miró. Podía mentir, podía intimidarla hasta el silencio, podía salir por la puerta y despedirla al día siguiente, borrando la complicación por completo. No hizo nada de eso. Miró en los ojos cafés de Linda, despojado de toda su armadura, y le dijo la primera verdad completa que había pronunciado en una década. Sí, la palabra quedó suspendida en el aire estéril. Sí, repitió Linda. Se quedó mirándolo. Los vasos de unicel yacían en el linóleo, un charco café oscuro, extendiéndose lentamente hacia la punta de los zapatos italianos, hechos a mano de Dominic. Linda no miró el desastre, no miró a su hijo, solo miró al hombre que ordenaba ejecuciones y subsidiaba a las de oncología pediátrica. ¿Por qué?, respiró Linda. Dominic no tenía una respuesta poética, no tenía una mentira preparada. Estaba completamente desprovisto de sus defensas habituales porque tenía el dinero y porque él no merecía morir. El pecho de Linda se contrajo. Una sola lágrima se abrió paso trazando una línea caliente por su mejilla pálida. Linda buscó a tientas el marco de la puerta detrás de ella para sostenerse. «Mamá», la voz de Kyo sonaba pequeña, vacilante ante la incertidumbre. Linda salió de su conmoción, se dio vuelta hacia la cama, forzó una sonrisa, aunque le temblaba violentamente. «Está bien, mi amor». Mamá solo dejó caer su café. «Voy a salir al pasillo con el señor Gallo un segundo». «Ok, come tu gelatina». Linda no esperó la respuesta de Kyo. Agarró la manga de Dominic. Su agarre era sorprendentemente fuerte, sus nudillos blancos contra la lana oscura de su abrigo. Linda lo sacó de la habitación y empujó la pesada puerta de madera casi hasta cerrarla por completo. El pasillo estaba vacío. El zumbido de las luces fluorescentes de repente sonó ensordecedor. Linda soltó el abrigo de Dominic y dio un paso atrás, envolviendo sus propias costillas con los brazos. $1.000.000, susurró Linda negando con la cabeza. «Dominic, señor Gallo, no puedo pagarte eso ni en 3 vidas, ni si tallara cada piso de la ciudad. No pedí un plan de pago, Linda». «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó Linda. Había un filo duro y cínico en su voz. El mundo le había enseñado ahora que cada regalo era una transacción, una trampa. Los hombres como tú no sueltan millones de dólares por caridad. ¿Cuál es el truco? ¿Quieres que lave dinero? ¿Quieres que guarde paquetes? ¿Qué es? Un músculo se tensó en la mandíbula de Dominic. Le dolió. No debería haberle dolido, pero lo hizo. Linda tenía toda la razón para sospechar de él. Dominic era un monstruo, pero la idea de usarla, de ponerla en peligro, le revolvió el estómago. Dominic se acercó más, elevándose sobre ella. Mantuvo las manos firmemente a los costados. «No quiero nada, no hay truco, no hay ningún paquete, el dinero se fue. Es un fideicomiso anónimo.
Yo no puedo tocarlo y tú tampoco. Existe únicamente para mantener a ese niño respirando. ¿Por qué?, volvió a exigir Linda, su voz quebrándose. Yo solo soy la empleada. Ni siquiera sabías mi nombre hace 3 meses. Sabía tu nombre, dijo Dominic con suavidad. Linda se congeló. Me fijé en ti, continuó Dominic, su voz cayendo a un registro más grave. La verdad se le escapaba y no podía detenerla. Noté que trabajabas más duro que cualquier otra persona en esa casa. Noté que parecías un fantasma. Te seguí hasta aquí porque pensé que estabas comprometida. Pensé que me estabas traicionando con los federales o con los Moretti. Linda soltó una risa húmeda, incrédula. Pensaste que era una rata. En mi mundo todos terminan siendo ratas eventualmente, dijo Dominic Rodeos. Pero entonces te vi en esa habitación. Escuché a la enfermera decirte el precio de su vida. Te vi romperte. Dominic hizo una pausa. Miró hacia otro lado por el largo y feo pasillo amarillo. Yo arruino cosas para vivir. Linda. Destruyo. Rompo. Por una vez en mi miserable vida, quise arreglar algo. Dominic volvió a mirarla. Los ojos cafés de Linda estaban muy abiertos, nadando en lágrimas contenidas. No estoy pidiendo tu gratitud, dijo Dominic, y su tono se volvió frío. Profesional. Necesitaba volver a ponerse la armadura antes de hacer algo estúpido, como tocarla. Y no estoy pidiendo tu miedo. Conservas tu trabajo, conservas tu horario. Regresa ahí adentro y siéntate con tu hijo. No volveremos a hablar de esto. Dominic no esperó a que ella respondiera. Se dio la vuelta y se alejó caminando. Linda se quedó de pie en el pasillo, observando la ancha línea oscura de sus hombros desaparecer en la escalera. Linda ya no sentía miedo. Sentía una calidez abrumadora, aterradora. Él le había comprado un milagro, y Linda estaba empezando a darse cuenta de que él no era él en absoluto. 3 meses después, el amargo invierno se derritió hacia una primavera húmeda y gris. Key fue dado de alta. La inmunoterapia experimental había arrasado con su pequeño cuerpo, pero había funcionado. La leucemia estaba en remisión profunda. Key seguía débil. Necesitaba monitoreo constante y medicación diaria, pero estaba en casa, o más bien, estaba en la mansión. Dominic los había mudado de su desmoronado departamento en los suburbios en menos de una semana desde el alta de Kyo. Dominica alegó que era un asunto de logística. La mansión tenía una casa de huéspedes vacía cerca de los jardines occidentales. Era segura, era tranquila, y significaba que Linda ya no tendría que viajar 2 horas en metro cada día. Linda no discutió. Estaba demasiado cansada y demasiado agradecida como para pelear con él. La dinámica entre ellos se transformó en una tensa tregua no hablada. Linda seguía limpiando la casa principal. Dominic seguía dirigiendo su imperio, pero la pesada línea invisible que separaba al jefe de la empleada se estaba difuminando. Dominic se sorprendió a sí mismo ajustando su horario. Tomaba su café expreso o matutino en la terraza trasera, exactamente a la hora en que Linda paseaba a Q por los jardines para su dosis diaria de sol. Dominico observaba al niño perseguir mariposas, su cabeza calva cubierta por una gorra roja brillante. A veces K saludaba con la mano. Dominic devolvía un asentimiento rígido, apenas perceptible. Era pacífico, era hogareño, era increíblemente peligroso. En el mundo de Dominic, la paz era solo la respiración profunda que se toma justo antes de empezar a ahogarse. El problema vino de la costa oeste. Un sindicato ruso, brutal y expansionista, llevaba 6 meses tratando de presionar las líneas de suministro de Dominic. Las negociaciones habían fracasado, las advertencias habían sido ignoradas. La Guerra Fría finalmente se volvió caliente. Sucedió un martes. Linda había llevado a Q al hospital para su extracción de sangre semanal. Dominic, paranoico por las crecientes tensiones, les había prohibido estrictamente tomar un taxi. Había asignado a su chofer personal, un hombre enorme y silencioso llamado Bruno, para llevarlos en la camioneta blindada. Dominic estaba en su estudio caminando de un lado a otro sobre la alfombra persa, esperando el mensaje de que ya estaban de regreso dentro de las rejas de la mansión. Su celular sonó. No era Bruno, era Arthur Rossi, su oficial financiero. «Jefe»,
dijo Rossi con la voz tensa. Tenemos un problema. Los rusos acaban de atacar el almacén junto a los muelles. Lo quemaron por completo. Las bajas son altas. La sangre de Dominic se convirtió en hielo. ¿Dónde está el escuadrón que atacó? Se fueron. Pero los escáneres de la policía reportan un tiroteo en el paso elevado de la enero del 95. 2 camionetas negras. El paso elevado de la enero del 95. La ruta exacta que Bruno tomaría de regreso desde el STJ. Dominic no dijo una palabra. Colgó el teléfono, sacó su pesada pistola 1911 del cajón de su escritorio y la amartilló. No tomó las escaleras, no esperó a su equipo de seguridad. Corrió por el vestíbulo principal, salió por las pesadas puertas de roble y saltó al asiento del conductor de su sedán reforzado. El motor rugió al encenderse. Dominic arrancó, la grava volando bajo las llantas mientras salía de las rejas de la mansión, su mente un aterrador vacío de enfoque asesino y absoluto. Llegó al paso elevado en 8 minutos. El tráfico estaba completamente detenido. Humo negro se elevaba hacia el cielo gris de primavera. Dominic pisó el freno de golpe, abandonando el sedán en medio de la autopista. Corrió a través de los autos varados, arma en mano, ignorando los gritos y bocinazos de los civiles aterrorizados. Más adelante lo vio. La camioneta blindada de Bruno estaba encajada contra la barrera de concreto. El capó estaba destrozado, humeando vapor. El vidrio blindado tenía grietas profundas de telaraña, marcado por disparos de rifle de asalto. 2 hombres fuertemente armados en equipo táctico avanzaban hacia el vehículo acorralado. Dominic no gritó, no dio ninguna advertencia. Levantó su pistola y disparó 3 veces. Las primeras 2 balas alcanzaron al pistolero rezagado en la columna. Cayó como una piedra. El segundo pistolero se dio vuelta levantando su rifle. Dominic no rompió el paso. Disparó de nuevo. La bala le dio al hombre en la garganta. El pistolero se derrumbó contra la barrera de concreto, ahogándose en su propia sangre. Dominic llegó a la camioneta. La puerta del conductor estaba atascada. Miró a través del vidrio destrozado. Bruno estaba desplomado sobre el volante, sangrando mucho por una herida en la cabeza, pero respiraba. Dominic forzó la puerta trasera del pasajero y la abrió. Linda estaba acurrucada en el piso del vehículo con su cuerpo completamente curvado sobre K. Linda lo estaba protegiendo con su propia carne, exactamente como lo había hecho en el hospital. Al escuchar la voz de Dominic, Linda levantó la cabeza de golpe. Estaba cubierta de vidrio roto. Un corte irregular en la frente sangraba libremente, la sangre roja resaltando contra su piel pálida. «Dominic», gritó Linda. Dominic se metió tomándola por los brazos y sacándola del vehículo. Luego sacó a Kyo, sosteniendo al niño aterrorizado contra su pecho. «¿Te dieron? ¿Te dispararon?», exigió Dominic, sus manos revisando frenéticamente los brazos, la espalda, el cuello de Linda. No, es solo vidrio. Kyo, está bien, balbuceó Linda, sus manos temblando mientras agarraba las solapas de Dominic. Salieron de la nada, solo empezaron a disparar. Lo sé, los tengo a ustedes. Más sirenas aullaban a lo lejos. La policía venía en camino. Dominic podía estar ahí cuando llegaran, no con 2 cadáveres sobre el asfalto. Dominic miró a Bruno. El chofer se movía gimiendo de dolor. «Bruno, las llaves». Bruno hurgó en su bolsillo y le lanzó a Dominic el control de repuesto de un vehículo de casa segura estacionado a 3 cuadras de distancia. Dominic tomó la mano de Linda. Su agarre era inquebrantable. «Tenemos que movernos ahora». Corrieron, dejaron atrás los restos del choque, el humo y a los hombres muertos. Dominic mantuvo posicionado entre Linda y la carretera abierta, un escudo humano listo para recibir una bala. No sentía la adrenalina, solo sentía una certeza fría y absoluta. Quemaría la ciudad entera antes de dejar que alguien los tocara. La casa segura era un penthouse de rascacielos en el distrito financiero registrado bajo una empresa fantasma. Era estéril, fría y completamente segura. Dominicó con seguro la pesada puerta de acero detrás de ellos. Activó el sistema de alarma. Solo entonces soltó su arma. La colocó sobre la isla de mármol de la cocina.
K estaba sentado en el sofá de cuero moderno, aferrando su figura del Capitán Galaxia. No lloraba. Estaba en shock. Linda corrió al baño y regresó con una toalla húmeda y tibia. Se arrodilló frente a su hijo, limpiando suavemente el polvo y los pequeños fragmentos de vidrio de su rostro. «Está bien, mi amor. Estamos a salvo. Dominic nos sacó de ahí. Estamos a salvo». Dominic estaba de pie junto a los ventanales del piso al techo, mirando hacia el horizonte de la ciudad. Su espalda estaba hacia ellos. Sintió un dolor profundo y agonizante en el costado izquierdo. La adrenalina se estaba desvaneciendo. Dominic bajó la vista hacia su saco gris. La tela estaba rasgada justo debajo de las costillas. Estaba empapada en sangre oscura y espesa. Un rebote de fuego de rifle. Ni siquiera lo había sentido. Dominicó el saco dejándolo caer al suelo. La camisa blanca debajo estaba arruinada. Linda se puso de pie, vio la sangre. Se le escapó un jadeo, la mano volando hacia su boca. «Te dieron, es un rasguño», dijo Dominic con brusquedad. Se desabotonó la camisa con dedos ligeramente temblorosos. «Solo me llevó carne. He tenido peores». «Siéntate». Era la orden de Linda. No era una petición. Era el tono de una mujer que había pasado el último año luchando una guerra en habitaciones de hospital. Dominic la miró. No discutió. Caminó hacia una pesada silla de comedor de madera y se sentó. Linda fue a la cocina y encontró el botiquín de primeros auxilios guardado en la despensa. Lo llevó a la mesa. No dudó. Le quitó la camisa arruinada de los hombros. Dominic tenía numerosas cicatrices, heridas de cuchillo de su juventud, una cicatriz de bala en el hombro, tatuajes que denotaban lealtades que hacía mucho había dejado atrás. Linda no se estremeció. Limpió la herida irregular y sangrante en sus costillas con antiséptico. «Dominico», apretando la mandíbula. «Perdón», susurró Linda. Sus dedos rozaban la piel de Dominic. Eran cálidos, suaves. Era un contraste aterrador con la violencia del día. «No deberías estar haciendo esto», dijo Dominic con voz baja. Mantenía los ojos fijos en la pared detrás de ella. «Tengo médicos para esto». «Tus médicos no están aquí». Linda comenzó a envolver un pesado vendaje de gasa alrededor de su torso. Para hacerlo, tuvo que inclinarse muy cerca. Su rostro quedó a centímetros del pecho de Dominic. Dominic podía oler su champú, algo barato y floral, como lavanda. Podía sentir el latido rápido e irregular del corazón de Linda contra él. «Te voy a mandar lejos», dijo Dominica abruptamente. Las palabras le supieron a vidrio roto en la garganta, pero las forzó a salir. Linda dejó de envolver el vendaje, levantó la vista hacia él. «¿Qué? Voy a transferir 10 millones a una cuenta en el extranjero a tu nombre. Ya arreglé un jet privado. Tú y Kai se van a Suiza. La atención médica ahí es la mejor del mundo. Van a estar seguros. Nunca más tendrás que limpiar otro piso y nunca más tendrás que mirar por encima del hombro». Linda se quedó mirando a Dominic. «Me estás mandando lejos». «Soy un hombre muerto caminando, Linda», dijo Dominic, finalmente encontrando sus ojos. Su mirada era feroz, desesperada. «La gente que les disparó hoy. Ese fue un mensaje para mí. Mi mundo está completamente envenenado. Todo lo que toco se convierte en cenizas. Pensé que podía mantenerlos a salvo en la mansión. Fui arrogante. Estaba equivocado. Hoy casi hago que maten a tu hijo. Hoy salvaste a mi hijo», corrigió Linda con fiereza. «Yo le traje las balas». Dominic elevó la voz, un sonido crudo y desgarrado saliendo de su pecho. «Mírame, Linda, mira lo que soy. Hoy maté a 2 hombres sin pestañear. Voy a pasar la próxima semana cazando al resto de ese sindicato y los voy a masacrar. Esa es mi realidad. Tú no perteneces a ella. Eres buena, eres limpia. No voy a dejar que mi mugre arrastre». Linda terminó de anudar el vendaje. No dio un paso atrás. Se quedó exactamente donde estaba, parada entre las rodillas de Dominic, sus manos descansando ligeramente sobre su pecho desnudo. «He sido limpia toda mi vida», susurró Linda mirando profundamente a sus ojos. «Ser limpia me dio un departamento derrumbándose y un hijo muriendo en una sala pública, porque no podía costear el lujo de mantenerlo con vida». Linda se acercó más. La empleada cínica y agotada había desaparecido por completo.
Ya no quiero ser limpia, Dominic. La limpieza no salvó a mi hijo. Tú lo hiciste. Linda levantó la mano, trazando la línea dura de la mandíbula de Dominic. ¿Crees que eres un monstruo? Déjame decirte algo sobre los monstruos. Ellos no compran alas pediátricas para extraños. No reciben una bala protegiendo a un niño que no es suyo. El aliento de Dominic se cortó. Cerró los ojos inclinándose hacia su toque como un hombre hambriento. Linda, por favor, si te lastiman, no lo harán, dijo Linda, su voz cayendo a una certeza feroz y silenciosa, porque tú no lo vas a permitir. Linda no esperó a que él discutiera, se inclinó y presionó sus labios contra los de él. No fue un beso irromántico, fue desesperado, fue crudo, sabía a adrenalina, a sangre con sabor a cobre y a supervivencia absoluta. Dominic gimió un sonido profundo y rendido. Sus manos enormes subieron, envolviendo la cintura de Linda, atrayéndola con fuerza contra su pecho. La sostuvo como si fuera el único ancla que lo mantenía atado a la tierra. Dominic había pasado toda su vida construyendo muros. Había acumulado riqueza, poder y miedo para asegurarse de que nadie pudiera tocarlo jamás. Y bastó una mujer silenciosa con un trapeador para desmantelar por completo su imperio. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Dominica apoyó su frente contra la de Linda. El silencio en el pentó era denso, pero ya no se sentía solitario. Suiza es fría, susurró Linda contra sus labios. Creo que prefiero quedarme aquí contigo. Dominic soltó un suspiro tembloroso, una sonrisa finalmente rompiendo las líneas duras y despiadadas de su rostro. La atrajo más cerca. Está bien, murmuró Dominic. ¿Te quedas? Dominic abrió los ojos, mirando por encima del hombro de Linda hacia la sala. K se había quedado dormido en el sofá de cuero, la figura de acción azul de plástico segura bajo su brazo. Dominic Gallu seguía siendo un hombre despiadado. Seguía gobernando una ciudad con puño de hierro. Pero mientras sostenía a la mujer que había abierto de par en par la caja fuerte de su pecho, supo una cosa con absoluta certeza. Finalmente, tenía una razón para luchar. Esa es la realidad de la historia de Dominic Linda. A veces, los milagros más grandes vienen de los lugares más oscuros. ¿Esperaban que Dominica arriesgara todo su imperio por su empleada? Cuéntenme cuál fue su momento favorito en los comentarios. Si esta historia intensa y emotiva los mantuvo al borde del asiento, denle like y compártanla con alguien que ame un verdadero arco de redención. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse la próxima historia.